¿Y si te dijera que México podría poseer un sistema capaz de cambiar el equilibrio militar de Norteamérica sin disparar un solo tiro? En los últimos meses, el supuesto desarrollo del misil MX-25 ha despertado titulares y especulaciones. Un proyecto nacional de alta tecnología, con inteligencia artificial, precisión avanzada y un alcance potencial de hasta 1.200 kilómetros. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta nueva arma? ¿Estamos frente a una revolución tecnológica o a un mito amplificado por la geopolítica? En los próximos minutos, analizaremos cómo funciona este sistema, qué representa para la soberanía mexicana y por qué su poder real dista mucho de los titulares sensacionalistas. Quédate hasta el final, porque la verdad es más estratégica de lo que imaginas. ¿Podría México haber desarrollado en silencio un misil de precisión capaz de alterar el equilibrio militar en América del Norte? Esa es la pregunta que encendió titulares cuando comenzaron a circular reportes sobre el MX-25, un sistema supuestamente diseñado para alcanzar blancos a más de 1.200 kilómetros con una combinación de propulsión en 2 etapas e inteligencia artificial aplicada a guiado autónomo. Algunos lo describen como el salto tecnológico más grande en la historia de la defensa mexicana, otros como una simple interpretación exagerada de proyectos de cohetería avanzada que aún están en fase experimental. La verdad, como siempre, está en el punto medio. El MX-25 no es una fantasía, pero tampoco una amenaza inmediata para ninguna potencia. De acuerdo con la información disponible, el MX-25 sería parte de una iniciativa orientada a fortalecer la autonomía tecnológica nacional. Se le atribuye una estructura modular de 2 etapas, la primera encargada del impulso inicial y la segunda de correcciones precisas en la trayectoria final. Este tipo de arquitectura no es nueva, es la base de muchos misiles de medio alcance desarrollados por países con programas más consolidados. Lo que genera interés es su posible integración de algoritmos de IA capaces de ajustar en tiempo real la trayectoria según condiciones atmosféricas, interferencias o cambios en el blanco. En teoría, el sistema contaría con capacidad de lanzamiento móvil, permitiendo despliegues desde plataformas terrestres o incluso adaptaciones futuras a aeronaves tácticas. Su función principal, según analistas militares, no sería ofensiva, sino disuasiva, una herramienta para reforzar la defensa nacional y garantizar que México pueda proteger su espacio aéreo sin depender completamente de alianzas externas. El componente político es evidente. En un escenario global donde la dependencia tecnológica se traduce en vulnerabilidad estratégica, la posibilidad de un desarrollo como el MX-25 refuerza la narrativa de soberanía y orgullo nacional. Sin embargo, el entusiasmo público contrasta con la prudencia de los expertos. Alcanzar 1.200 kilómetros de autonomía efectiva implica superar desafíos complejos de propulsión, materiales compuestos y guiado avanzado. Por ahora, nada indica que el sistema haya completado pruebas de validación o que esté operativo a gran escala. Imagina un prototipo de cohete emergiendo desde el desierto de Sonora, ascendiendo entre el polvo y el silencio, guiado no por un piloto remoto, sino por un sistema capaz de calcular, corregir y reaccionar por sí mismo. Esa imagen ha circulado en foros y redes sociales como símbolo del renacimiento tecnológico mexicano, pero detrás de la épica visual se esconde una realidad. Ningún programa de armamento avanza sin enfrentar años de prueba, ajuste y validación. Lo cierto es que el MX-25, más allá de su estatus exacto, representa una dirección clara. México ha incrementado sus inversiones en sistemas de defensa autónoma, en colaboración con universidades y centros de ingeniería aplicada. Se busca desarrollar algoritmos que permitan a los sistemas misilísticos reconocer patrones, optimizar trayectorias y reaccionar ante contramedidas electrónicas. Esa orientación tecnológica, más que la potencia bruta, es lo que realmente diferencia a los misiles de nueva generación de los modelos clásicos. El debate público también refleja una tensión histórica. México no ha sido tradicionalmente un actor destacado en la carrera armamentista global. Su doctrina de defensa se centra en la no agresión y el control interno, no en la proyección de poder.
Por eso, la sola mención de un misil de alcance medio genera sorpresa incluso entre los aliados. El concepto de arma que podría destruir a Estados Unidos más bien es un titular hiperbólico que resalta la percepción del avance tecnológico, no una intención militar real. Los defensores del programa argumentan que el MX-25 no debe interpretarse como una amenaza, sino como un símbolo de autonomía científica y madurez industrial. Su existencia, aseguran, demuestra que México puede diseñar sistemas de alta complejidad sin depender de proveedores extranjeros. Sus críticos, en cambio, advierten que cualquier desarrollo de este tipo podría generar fricciones diplomáticas si no se comunica con transparencia. La discusión se extiende a la esfera técnica. ¿Puede un país sin un historial sólido en misiles de medio alcance desarrollar de forma autónoma un sistema tan avanzado? La respuesta es parcialmente sí. La colaboración internacional en componentes electrónicos, sensores de guiado y materiales compuestos es habitual. Ningún sistema moderno se construye desde cero. Todos integran piezas y know-how global. El MX-25, si existe como se describe, sería más bien una plataforma híbrida, resultado de integración nacional de tecnologías adquiridas, ingeniería local y experimentación en IA aplicada a defensa. Ese enfoque, pragmático y gradual, encaja con la estrategia mexicana: construir independencia técnica paso a paso, evitando el gasto masivo que implica un programa de armas a escala industrial. Lo que hace interesante al MX-25 no es su potencial destructivo, sino el mensaje político y tecnológico que envía. México busca jugar en la Liga de las Naciones que pueden proteger su espacio sin depender completamente de potencias extranjeras. Y eso, en el lenguaje geopolítico, vale tanto como un misil. Por ahora, el MX-25 sigue siendo un proyecto envuelto en especulación, desarrollo parcial y expectativa. Pero incluso si su alcance y precisión no son todavía los que prometen los rumores, su existencia señala algo más importante: un cambio de paradigma. Un país que invierte en IA aplicada a la defensa no solo construye armas, construye capacidad estratégica y conocimiento nacional. Para entender qué hace diferente al MX-25, hay que mirar más allá del titular. No se trata solo de potencia o alcance, sino de ingeniería inteligente. Un equilibrio entre aerodinámica, algoritmos y precisión. Un misil de 2 etapas no es una simple pieza de metal que vuela, es una máquina programada para pensar en milisegundos, corregir errores y encontrar su objetivo incluso en medio del caos electrónico de una guerra moderna. La estructura de 2 etapas es el corazón del sistema. En la primera, la fase de impulso, el misil despega con un motor principal de combustible sólido diseñado para generar una aceleración instantánea, elevándolo por encima de los 20 kilómetros de altitud en segundos. Esa etapa inicial define su alcance. Si el empuje y la densidad energética son óptimos, el proyectil puede alcanzar trayectorias balísticas extendidas. La segunda etapa, más liviana y precisa, contiene los sistemas de guiado y propulsión fina. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, ajustando microvariaciones de trayectoria, compensando viento, densidad del aire y posibles interferencias de radares enemigos. El MX-25 integraría un sistema de navegación híbrido, INS, Inertial Navigation System, y GNSS, Global Navigation Satellite System. El INS utiliza giroscopios y acelerómetros internos para calcular la posición en tiempo real. El GNSS corrige desviaciones con señales satelitales. En condiciones ideales, esa combinación garantiza un margen de error inferior a los 5 metros. Pero el elemento innovador es la inteligencia predictiva, un software entrenado con modelos de vuelo que puede anticipar turbulencias y ajustar el ángulo de ataque antes que los sensores humanos siquiera lo detecten. Esa capacidad de autodiagnóstico convierte al MX-25 en un sistema semiautónomo. No necesita órdenes humanas para cada corrección. Durante el vuelo, evalúa en tiempo real la mejor ruta para minimizar consumo de energía, reducir exposición y aumentar probabilidad de impacto. En pruebas conceptuales, este tipo de algoritmos reducen un 30% el margen de error frente a sistemas puramente programados. El misil, en teoría, no sigue un trayecto rígido, sino que aprende mientras vuela dentro de parámetros definidos por sus operadores. Imagina la escena. Una columna de humo se eleva sobre el horizonte. Segundos después, el proyectil se separa en 2 partes. La primera cae tras cumplir su función de impulso. La segunda
guiada por sensores ópticos y radar, continúa sola. Desde el suelo, el operador no ve un cohete recto, sino un punto que ejecuta maniobras suaves y calculadas, como si pensara. Esa es la diferencia fundamental entre los misiles tradicionales y los que integran IA. La inteligencia no los hace más agresivos, los hace más precisos, y la precisión, en la doctrina moderna, es un sinónimo de disuasión efectiva. El diseño aerodinámico del MX-25 seguiría la lógica de los proyectiles de alcance medio: cuerpo cilíndrico, estabilizadores posteriores y superficies de control móviles en la segunda etapa. Algunos análisis sugieren el uso de materiales compuestos livianos, como aleaciones de titanio y carbono, para reducir peso sin sacrificar resistencia térmica. A altitudes elevadas, las temperaturas pueden superar los 1500 grados Celsius, lo que exige recubrimientos cerámicos o ablativos. El control térmico es uno de los mayores desafíos en este tipo de sistemas. Un error de cálculo y la estructura podría fragmentarse antes de alcanzar su punto de corrección. El sistema de propulsión podría emplear combustible sólido de alta densidad energética, similar al usado en misiles de medio alcance modernos. La ventaja es la simplicidad operativa. Los motores sólidos requieren menos mantenimiento y permiten lanzamiento rápido. Su desventaja, una vez encendido, no puede apagarse. Por eso, la segunda etapa incluiría propulsores vectoriales ajustables, capaces de modificar mínimamente la dirección del empuje, algo vital para maniobrar en la fase terminal. En conjunto, esto permitiría al MX-25 alcanzar velocidades superiores a Mach 4, lo suficiente para complicar la interceptación, pero sin entrar en la categoría hipersónica y desalentar demasiado la disuasión rival. La integración de IA en el sistema de guía introduce una dimensión completamente nueva. Tradicionalmente, los misiles dependen de algoritmos preprogramados con rutas fijas. La IA, en cambio, puede evaluar entornos dinámicos, jammers, interferencias GPS o condiciones climáticas extremas. Si detecta un intento de supresión electrónica, puede alternar automáticamente entre modos de guiado, radar activo, infrarrojo o electro-óptico. En términos simples, el misil puede decidir cuál sensor usar para mantener contacto con el objetivo. No se trata de autonomía absoluta. Nadie quiere un misil que piense por sí mismo, sino de autonomía controlada, limitada por los parámetros del operador y la doctrina militar. En el contexto mexicano, el avance es doble, técnico y simbólico. Lograr que un sistema reconozca patrones, interprete señales y reacciones sin intervención humana directa significa haber dominado la intersección entre software militar y hardware balístico, un campo reservado hasta hace poco a las potencias globales. Ese salto refleja una transformación industrial silenciosa, el fortalecimiento de sectores de microelectrónica, sensores y simulación de vuelo en territorio nacional. El control del peso total y la relación empuje-carga es otro punto clave. Un misil de medio alcance con 1200 kilómetros efectivos debe equilibrar combustible, estructura, guiado y carga útil. Si el MX-25 mantiene un peso total inferior a 8000 kilos y una relación empuje sobre peso cercana a 1.5, su rendimiento sería competitivo. Pero esa cifra aún pertenece al terreno de la estimación. Sin datos oficiales, los analistas solo pueden comparar con sistemas equivalentes, como el Agni I-2 indio o el DF-16 chino, ambos de características similares. El sistema de lanzamiento también define su relevancia. Se presume que el MX-25 podría operar desde plataformas móviles terrestres tipo TEL, camufladas y desplazables. Esa movilidad ofrece una ventaja estratégica, dificulta su detección satelital y permite reposicionamiento rápido. El desafío está en las comunicaciones. Un misil guiado por IA requiere una red segura y cifrada para recibir comandos y actualizaciones. Sin ella, la IA trabaja a ciegas. Por eso, el verdadero valor del MX-25 no está solo en el misil, sino en la infraestructura que lo acompaña. Redes de comunicación, centros de control y sistemas de verificación en tiempo real. Otro aspecto poco mencionado es el ciclo de vida del misil. Si México logra desarrollar capacidades de mantenimiento y actualización de software sin depender de proveedores extranjeros,
ganará algo más valioso que una nueva arma: independencia tecnológica. Un misil que puede ser actualizado mediante software se convierte en una plataforma evolutiva, capaz de mejorar sin ser reconstruida desde cero. Esa filosofía es la que impulsa a las potencias a invertir en IA, convertir el armamento en sistemas que aprenden y se adaptan. Pero integrar inteligencia artificial también implica riesgos. Un algoritmo de guiado puede optimizar trayectorias, pero también puede ser vulnerado si no se protege su arquitectura digital. En un escenario real, un ataque cibernético que manipule los datos de navegación podría convertir el activo más avanzado en un proyectil incontrolable. Por eso, la ciberdefensa del MX-25 es tan importante como su propulsión. Sin seguridad digital, la inteligencia se convierte en debilidad. Desde el punto de vista doctrinario, el MX-25 encajaría en una estrategia de defensa escalonada: detección temprana, disuasión tecnológica y respuesta controlada. Su propósito no sería atacar, sino elevar el costo de una agresión externa, asegurando que cualquier adversario potencial considere el riesgo antes de actuar. Esa función psicológica, la disuasión, es tan poderosa como el propio misil. Si todo esto se concreta, México no solo tendría un arma moderna, sino una base tecnológica capaz de alimentar otros programas: vehículos aéreos no tripulados, cohetes experimentales y sistemas de intercepción. En última instancia, el MX-25 representa el inicio de un ecosistema donde la inteligencia artificial no reemplaza la estrategia, sino que la amplifica. Aun si su alcance real fuera menor al prometido, su existencia marcaría una señal clara: el país está dispuesto a invertir en capacidades propias, en investigación científica aplicada y en soberanía tecnológica. Y en el lenguaje de la defensa moderna, esa combinación, tecnología, conocimiento y autonomía, vale más que cualquier cifra de velocidad o distancia. El MX-25, si alcanza el nivel tecnológico que se le atribuye, sería un misil de alcance medio, no un sistema intercontinental. Su rango estimado de 1.200 kilómetros es significativo dentro del contexto regional, pero está lejos de representar una amenaza estratégica contra una potencia con defensa antimisiles de múltiples capas, alerta temprana satelital y superioridad tecnológica. Pensemos en la geografía. Desde el norte de México hasta el corazón de Texas hay apenas 1.000 kilómetros. Hasta Washington, D.C., más de 2.800. Incluso en su configuración más optimista, el MX-25 no podría llegar más allá del sur de Estados Unidos, y hacerlo no significaría destruir nada. En términos prácticos, su función estaría más alineada con una capacidad de disuasión limitada: proteger fronteras, disuadir incursiones o asegurar objetivos estratégicos en escenarios de crisis. La idea de destrucción en segundos pertenece al terreno del discurso, no de la ingeniería. Ningún misil convencional, por avanzado que sea, puede generar un daño estructural masivo contra un país con infraestructura distribuida, defensa aérea redundante y protocolos automáticos de respuesta. Incluso las potencias nucleares reconocen que la destrucción total mutua es un concepto teórico, no operativo. El verdadero poder del MX-25 no reside en su potencia explosiva, sino en su valor simbólico y psicológico. Tener una capacidad nacional, autónoma y precisa, cambia la ecuación estratégica. Un país que puede responder con rapidez ante una amenaza deja de ser visto como un actor pasivo. Esa percepción, en geopolítica, es una forma de poder. Desde un punto de vista técnico, el alcance de 1.200 kilómetros situaría al MX-25 en la categoría de misil balístico de corto a medio alcance, comparable con modelos como el Agni-1, India, o el Jericho-2, Israel. Ambos fueron diseñados como elementos de disuasión regional, no como armas globales. Lo que los hace relevantes no es su capacidad destructiva absoluta, sino su efecto político. Obligan a los adversarios a pensar dos veces antes de cruzar ciertas líneas. Si México lograra consolidar un sistema así, no implicaría hostilidad hacia Estados Unidos, sino autonomía estratégica. Durante décadas, América Latina ha dependido casi por completo de tecnología extranjera en defensa.
Un proyecto como el MX-25 representa un cambio de paradigma, la posibilidad de desarrollar tecnología propia y reducir la dependencia tecnológica sin alterar alianzas diplomáticas. Ahora bien, ¿qué tan plausible es el alcance de 1.200 kilómetros? Para lograrlo, el misil necesitaría una relación empuje-peso muy precisa, materiales ultraligeros y una carga útil moderada. Si el objetivo es transportar una ojiva convencional de entre 300 y 500 kilogramos, ese rango es técnicamente posible. Pero mantener precisión milimétrica a esa distancia requiere sistemas de navegación extremadamente robustos, algo que pocas naciones dominan completamente. En la práctica, la precisión real podría ser de 20 a 30 metros, más que suficiente para objetivos tácticos, pero insuficiente para blancos estratégicos altamente protegidos. Estados Unidos, por su parte, cuenta con defensas escalonadas que incluyen el sistema THAAD, los interceptores Patriot PAC-3 y la red de radares de alerta temprana integrados con el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD. Esto significa que ante un lanzamiento, la detección sería casi inmediata. Los sensores infrarrojos satelitales pueden rastrear el calor del motor desde el despegue, y las contramedidas podrían neutralizar la amenaza antes de que atraviese el espacio aéreo estadounidense. Por eso ningún analista serio plantea el MX-25 como un arma ofensiva capaz de superar ese sistema. Su papel sería más bien defensivo, regional y disuasivo. Donde sí hay un cambio profundo es en la percepción del poder tecnológico. La sola idea de que México pueda diseñar un sistema de este tipo demuestra madurez industrial. No se trata de competir con Washington, sino de reducir vulnerabilidades nacionales, de desarrollar independencia en campos estratégicos como guiado, sensores y comunicaciones cifradas. En la guerra moderna, la soberanía ya no se mide solo por territorio o tropas, sino por la capacidad de controlar la información y el código que guía las máquinas. El término destruir a Estados Unidos tiene otro matiz, el del miedo histórico. La relación entre ambos países ha estado marcada por asimetrías militares y tecnológicas. El MX-25, más allá de sus cifras, representa un giro simbólico, un recordatorio de que la innovación también puede nacer desde el sur. En lugar de una amenaza, puede interpretarse como un mensaje. México busca ser respetado, no temido. Sin embargo, existe una advertencia que no debe ignorarse. Toda capacidad estratégica genera reacciones geopolíticas. Un país que desarrolla un sistema misilístico avanzado entra en el radar de observación internacional. Regulaciones, auditorías tecnológicas, controles de exportación. Estados Unidos y sus aliados monitorean con atención este tipo de programas, incluso si son defensivos, para asegurar que no alteren el equilibrio regional. Por eso, cualquier avance mexicano deberá acompañarse de transparencia diplomática y claridad doctrinal para evitar malinterpretaciones. La pregunta, entonces, no es si el MX-25 puede destruir a Estados Unidos, sino qué representa su existencia para México. Y la respuesta es clara: representa soberanía tecnológica, autoconfianza y un nuevo paradigma de defensa. El poder real de este misil no está en el daño que pueda causar, sino en el conocimiento acumulado que deja tras de sí. Cada algoritmo entrenado, cada material probado, cada simulación exitosa fortalece una red de científicos, ingenieros y estrategas nacionales. Esa infraestructura intelectual es lo que verdaderamente puede cambiar el destino de un país. Si el MX-25 llega a convertirse en un sistema operativo, su mayor impacto no será medido en megatones, sino en independencia. México pasará de ser un consumidor de tecnología militar a un productor de innovación aplicada a defensa, un salto reservado para pocos. Y aunque su alcance no rebase los límites de la frontera norte, su significado trasciende cualquier cifra. Demuestra que la disuasión moderna se construye con inteligencia, no con destrucción. En resumen, el MX-25 no puede destruir a Estados Unidos, ni pretende hacerlo, pero sí puede destruir algo mucho más importante: la idea de que México debe depender eternamente de otros para protegerse. Y eso, en el tablero global, es un cambio estratégico que ningún radar puede interceptar. Todo avance militar genera una reacción política. Y cuando se trata de un país como México,
Históricamente prudente en materia de defensa, el desarrollo de un sistema misilístico de mediano alcance cambia no solo la ecuación técnica, sino también la percepción internacional de su poder. El MX-25, más allá de su rendimiento, marca un punto de inflexión. Su aparición simbólica reabre una pregunta que América Latina evitó durante décadas. ¿Puede una nación del sur asumir un papel tecnológico autónomo en materia de defensa sin ser vista como una amenaza? Para comprender su peso geopolítico, primero hay que recordar que México no es un país militarista. Su doctrina de seguridad se ha basado en la defensa territorial y la cooperación internacional, no en la proyección ofensiva. El país ha privilegiado la diplomacia sobre la confrontación y la estabilidad sobre la carrera armamentista. Por eso, la sola idea de un misil de alcance medio resulta disruptiva. Altera percepciones, despierta atención y obliga a otros actores a recalibrar sus expectativas. El impacto inmediato no se mide en kilómetros de alcance, sino en credibilidad estratégica. Un país capaz de construir y controlar sus propios sistemas de defensa demuestra algo más profundo que poder militar: capacidad de decisión soberana. En un mundo donde la seguridad depende tanto de la tecnología como de las alianzas, eso equivale a ganar independencia. Para Estados Unidos, el desarrollo de un programa como el MX-25 representa una novedad delicada. No por el peligro real, pues su sistema de defensa es prácticamente impenetrable, sino por el mensaje simbólico. México ya no depende totalmente del paraguas tecnológico del norte. Esa independencia relativa redefine el equilibrio diplomático. Washington necesita a un vecino fuerte pero predecible, autónomo pero alineado. El desafío será mantener esa dualidad, avanzar tecnológicamente sin despertar suspicacias políticas. En los círculos de defensa norteamericanos, un programa como el MX-25 se observa con una mezcla de curiosidad y cautela. Por un lado, se reconoce el mérito técnico de una nación que busca fortalecer su soberanía. Por otro, existe el temor de que la región empiece a diversificar sus proveedores y dependencias estratégicas, lo que podría debilitar la influencia histórica de Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica. Pero el efecto más interesante no ocurre fuera del país, sino en sus fronteras. El MX-25 refuerza la narrativa de orgullo nacional y autosuficiencia tecnológica. Se convierte en un símbolo de lo que México puede lograr cuando combina inversión estatal, talento científico y visión estratégica. En un contexto donde la dependencia tecnológica suele percibirse como vulnerabilidad, el desarrollo de un sistema propio fortalece la moral civil y militar. La población no necesita conocer cada detalle técnico. Basta con saber que existe un proyecto que demuestra que la innovación no es monopolio de las potencias. Desde la perspectiva regional, América Latina observa con atención. Durante años, países como Brasil, Argentina y Chile intentaron consolidar programas de misiles o drones de alcance medio, con resultados limitados. El surgimiento del MX-25 podría revivir la competencia tecnológica regional, no en clave de guerra, sino de modernización industrial y científica. Cada nuevo desarrollo genera un efecto dominó: universidades que se especializan, empresas que invierten, gobiernos que destinan recursos a investigación. Esa es, quizás, la contribución más importante del programa: inspirar a una región que durante décadas se vio rezagada en la revolución tecnológica de defensa. La disuasión, en este nuevo contexto, no se trata de amenazar con destrucción, sino de elevar el costo político y operativo de cualquier intento de presión externa. Un país que demuestra capacidad tecnológica obliga a los demás a negociar con respeto, y ese respeto, traducido a relaciones internacionales, vale más que cualquier demostración militar. Sin embargo, el equilibrio es frágil. El MX-25 también podría generar tensiones si no se maneja con transparencia estratégica. Las potencias suelen reaccionar ante lo desconocido con desconfianza. Si México mantiene en secreto aspectos clave del programa, corre el riesgo de alimentar sospechas o de ser incluido en regímenes de control más estrictos como los que limitan exportaciones de tecnología sensible. Por eso, la clave estará en la comunicación. Dejar claro que el propósito del sistema es defensivo, no ofensivo, y que su desarrollo responde a la necesidad legítima de proteger infraestructura crítica y territorio nacional.
En el plano interno, la existencia del MX-25 también transforma la relación entre las Fuerzas Armadas y la industria civil. Un misil de esa complejidad no puede surgir de manera aislada. Requiere colaboración entre universidades, centros de innovación y empresas de manufactura avanzada. Ese ecosistema mixto, militar-civil, impulsa la economía del conocimiento y abre puertas a nuevas áreas: satélites, sensores, IA aplicada a transporte y seguridad. Así, la inversión en defensa deja de ser un gasto y se convierte en un motor de desarrollo tecnológico. En términos psicológicos, el MX-25 cumple una función adicional. Reafirma la identidad nacional. En un mundo donde la narrativa del poder suele venir de afuera, tener un símbolo propio de avance tecnológico cambia la forma en que un país se ve a sí mismo. La seguridad ya no depende solo de tratados o fronteras, sino de la capacidad de crear, mantener y mejorar sistemas complejos. Ese cambio de mentalidad, de dependencia a protagonismo, es quizás el mayor logro que puede ofrecer un proyecto de este tipo. Por último, el aspecto diplomático. México, al ser parte de tratados internacionales de no proliferación, debe equilibrar su derecho a la defensa con su compromiso con la estabilidad regional. Por eso, la gestión del MX-25 no solo implica ingeniería, sino también diplomacia. Cada paso en su desarrollo deberá ser acompañado de diálogo y cooperación técnica con sus socios para dejar claro que su propósito es fortalecer la defensa nacional, no alterar el equilibrio de poder. En conclusión, el efecto geopolítico del MX-25 no se mide en capacidad destructiva, sino en lo que representa. Un país que decide invertir en su futuro tecnológico, que busca respeto a través del conocimiento y no de la confrontación. Estados Unidos seguirá siendo un aliado estratégico, pero México ya no se percibe únicamente como un socio dependiente, sino como una nación capaz de proteger sus intereses con inteligencia, autonomía y precisión. Y esa transformación, más que cualquier lanzamiento, es la verdadera detonación que el mundo observará. La viabilidad del MX-25 depende tanto del misil como de la red que lo sostiene. En el ámbito aéreo, los proyectos recientes incluyen el desarrollo de misiles aire-superficie de precisión y vehículos aéreos no tripulados de combate, que pueden actuar como nodos de guía y designación de blancos. Estas plataformas permiten un encadenamiento de sensores, radares, cámaras electro-ópticos y enlaces de datos que mejoran la conciencia situacional y la efectividad terminal del misil. La conexión entre UCAV y lanzadores terrestres reduce la dependencia de satélites cuando estas redes son resilientes y seguras. En tierra, los lanzadores móviles tipo TEL son esenciales. La movilidad aumenta la supervivencia y dificulta la detección por satélites. A su lado, existen proyectos de vehículos logísticos blindados y sistemas de recarga y mantenimiento rápido que permiten ciclos operativos cortos. La integración de centros de mando y control, C2, con nodos redundantes, garantiza la emisión de órdenes seguras y la actualización de parámetros de vuelo hasta momentos previos al lanzamiento. El ecosistema también incluye estaciones de prueba, bancos de ensayo para motores de propulsión sólida y cámaras de simulación atmosférica, donde se validan algoritmos de IA en condiciones reales. Laboratorios universitarios y parques tecnológicos participan en el diseño de sensores y materiales compuestos, mientras la industria manufacturera trabaja en la cadena de suministro local para reducir dependencia externa. Crucialmente, las redes de comunicaciones cifradas y sistemas de ciberdefensa aseguran que las actualizaciones de software y los datos de guianza no sean susceptibles a interferencias o intrusiones. El entrenamiento de operadores y equipos de mantenimiento con simuladores avanzados completa el círculo. Sin personal capacitado, incluso el mejor hardware pierde eficacia. Finalmente, la sinergia entre proyectos aéreos y terrestres crea un sistema integral donde cada componente potencia al otro. Drones que detectan y corrigen, lanzadores que disparan bajo control en tiempo real, centros C2 que coordinan y fábricas nacionales que sostienen. Esa red es, en muchos aspectos, el verdadero multiplicador de fuerza del MX-25. El MX-25 no es una amenaza, es una declaración. México ha decidido invertir en conocimiento propio para proteger lo que le pertenece. Por eso, más que un misil, el MX-25 es una prueba, la de un país que busca proteger su futuro con inteligencia y equilibrio. Si valoras este tipo de análisis, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo.